Auditoría de estados financieros. ¿Qué es la auditoría? La auditoría corresponde al proceso de examinar y evaluar crítica y neutralmente la situación de la empresa en un momento determinado. Es importante tener presente que al revisar la contabilidad es necesario evaluar que se cumplan las normas vigentes. La elaboración y la preparación de los estados financieros debe cumplir con los principios de la contabilidad generalmente aceptados y las normas contables correspondientes. Dentro de los principios contables generalmente aceptados, tenemos 18 principios, de los cuales prevalecen o los más importantes son dos, que es la empresa en marcha y el principio del devengado. La equidad corresponde a la elaboración de los estados financieros que reflejen con equidad los distintos intereses en juegos de una empresa dada. En el caso de la entidad contable es importante tener presente que todas las actividades que realiza la empresa debe existir una separación entre el dueño y lo que posee dicha empresa. Siempre se tiene que pensar que la empresa es distinta de su dueño. La empresa en marcha, las empresas se crean para que perduren en el tiempo, por lo tanto se dice que se crean de manera indefinida. Bienes económicos. Se refiere a que todos los bienes que posee la empresa tienen que ser valorizados en términos monetarios. También existe en este caso el principio de la moneda y en el caso de Chile, todos los bienes económicos son registrados en moneda nacional, es decir, en pesos chilenos. Considerando el periodo de tiempo, debemos tener presente que los estados financieros deben ser preparados considerando el ciclo normal de operaciones, es decir, un año. El principio del devengado considera que todos los hechos económicos que ocurren dentro del negocio deben ser registrados en el momento en que ocurre, independiente de que se perciban o se paguen. La realización, todos los resultados económicos se deben registrar cuando se haya realizado dentro de un marco legal sin riesgos inherentes. El costo histórico corresponderá al valor de producción, al valor de adquisición o canje inicial que tiene cada bien. La objetividad indica que los cambios en activos, pasivos y patrimonio deben ser contabilizados tan pronto sea posible poder medir esos cambios de manera objetiva, de manera imparcial. En cuanto al criterio prudencial, siempre aparecerán más de alguna alternativa en algún procedimiento, pero el contador debe ser capaz de poder, en este caso, utilizar la que sea más conservadora, el procedimiento más apto para la empresa. La significación o importancia relativa considera actuar necesariamente con sentido práctico, es decir, saber diferenciar qué podría ser un gasto y qué podría ser considerado tal vez como un bien. La uniformidad contempla que los criterios que se hayan utilizado en el año anterior también deben ser utilizados en el año actual. En el caso del contenido sobre la forma, es necesario que los hechos económicos puedan ser medidos en términos monetarios y según la significación correspondientes y registrarlos en la contabilidad de manera económica. La dualidad económica considera lo que corresponde al activo es igual al pasivo más el patrimonio, o también conocido como la partida doble. La relación fundamental de los estados financieros contempla que todos los estados financieros, balance general, estado de resultado, estado de cambio en el patrimonio, estado de flujo de efectivo, se relacionan entre sí y además se complementan unos al otro. Los objetivos generales de la información financiera considerará la información financiera que está destinada básicamente a servir a las necesidades comunes de los usuarios. ¿Y quiénes son los usuarios? Dichos usuarios pueden ser internos o externos. Los usuarios internos son aquellos que pertenecen a la empresa, mientras que los usuarios externos son, por ejemplo, aquellos que requieren de alguna u otra manera relacionarse con dicho negocio, ya sean los clientes, proveedores, bancos, instituciones financieras, instituciones del Estado, entre otras. Y el último principio correspondiente a la exposición es mostrar dicha información financiera, exponerla, ya sea a aquellos interesados
que eran los usuarios, o tal vez simplemente a sus dueños. Las normas internacionales. Estas normas internacionales contemplan las NIC y las NIF principalmente. En el caso de las NIC, tenemos algunas que se encuentran vigentes, como por ejemplo la NIC número 1, que habla de la preparación y la presentación de los estados financieros, indicando, por ejemplo, cuáles son las partes de los estados financieros, en el caso del balance, el activo, que se separa en activo corriente, no corriente. En el caso de los pasivos, pasivo corriente, no corriente, también se compone del patrimonio. En cuanto al estado de resultado, los ingresos y los egresos, el estado de cambio en el patrimonio, que muestra las variaciones principales del patrimonio. También tenemos el estado de flujo de efectivo, analizando, por ejemplo, y complementándose con la NIC número 7, que habla de los flujos que entran y salen en cuanto al dinero y que se pueden separar en 3 actividades, que son las actividades operativas, de inversión y financiamiento. También encontramos algunas otras NIC, por ejemplo, o normas internacionales contables, como por ejemplo la NIC número 41, que habla de la agricultura, o tenemos también la NIC número 38, activos intangibles, cuáles son los ajustes, cómo determinar las reservas, los deterioros. Y en el caso de las NIF, también se menciona el marco conceptual, se mencionan, por ejemplo, la NIF número 16, que aplica la modificación a los arrendamientos, entre otras. ¿Cuál será la diferencia entre la contabilidad y la auditoría? En el caso de la contabilidad, recordamos que corresponde al registro, clasificación y resumen de los hechos económicos. También se puede decir que recauda información, analiza la información, la registra, posteriormente permite elaborar los estados financieros y a partir de esos estados financieros poder tomar algunas decisiones que sean pertinentes y oportunas. En cambio, en el caso de la auditoría, esta solamente se enfoca en la revisión de los datos contables, determinando, por ejemplo, si la información ha sido registrada correctamente y que refleje los hechos económicos que sean fiables o confiables. En el caso de la auditoría, puede ser interna o puede ser externa. La auditoría interna es una actividad que tiene por objeto fundamental examinar y evaluar la adecuada y eficaz aplicación de los sistemas de control interno, velando por la preservación de la integridad del patrimonio de una entidad y la eficiencia de su gestión económica, proponiendo a la dirección las acciones correctivas pertinentes. Es decir, son auditores que trabajan dentro de la empresa. En el caso de la auditoría externa, se contrata a un tercero, el cual no pertenece a la empresa, y debe realizar la revisión de los estados financieros o de alguna materia específica. La definición dice que es un proceso de evaluación sistemático, exhaustivo, crítico y detallado de un determinado sistema de una empresa, en base a la normativa, pautas, reglas establecidas para emitir una opinión fundada a quien contrató los servicios. ¿Cuáles son los elementos de una auditoría? En el caso de la auditoría, por ejemplo, la misma auditoría interna, debe tener establecido un objeto que corresponde a la materia o lo que vamos a revisar, cuál es el propósito, para qué voy a revisar dicha información. Debe contemplar un sujeto, quién realizará la auditoría, un punto de referencia, en base a qué, y una tarea, por ejemplo, el qué se hará, cómo se organiza. Considerando el objeto, se pueden realizar distintos tipos de auditorías, distintos tipos de revisiones. Pueden ser a los estados financieros, a la auditoría tributaria, operativa, de sistema de información, de recursos humanos, una auditoría ambiental. Entonces existen distintos tipos de auditoría. Por último, mencionar que en el caso de las NAGAs o normas de auditoría generalmente aceptadas, las NAGAs se dividen en secciones. Estas secciones, por ejemplo, aparecen como AU 101, 102, habla del prefacio o prólogo. También tenemos la sección AU 200, principios generales y las responsabilidades correspondientes al auditor, las evidencias de la auditoría, la AU 500, entre otras.
Entonces son normas de auditoría generalmente aceptadas, aquellas que nos guían a realizar una correcta y apropiada revisión de los estados financieros o de alguna materia específica. La práctica de la auditoría se divide en 3 etapas: planeación, ejecución, informe. Primero debemos planificar el cómo vamos a realizar, por ejemplo, la auditoría, cómo la ejecutamos para obtener la evidencia suficiente y pertinente, y finalmente emitir una opinión que puede ser con salvedad, sin salvedad, o tal vez nos abstenemos de opinar.